compartir los videos por Drive. Ya los tienen montados en Cintia. Revisen el Cintia. En Cintia ya están montados. Las dos clases. Creo que son 2 clases anteriores, ¿cierto? Llevamos 2, ¿no? Sí, la primera fue meramente la presentación. Vale. Bueno, Sebastián, colabóranos aquí con la lectura de... Listo, ingeniero. Sí. Los gases calientes de combustión de un horno se separan del aire ambiente y sus alrededores, que están a 25 grados Celsius, mediante una pared de ladrillos de 0,15 metros de espesor, 2 metros de ancho y 3 de alto. El ladrillo tiene una conductividad térmica de 1.2 watts sobre metro Kelvin y una emisividad superficial de 0.8. Se mide una temperatura de la superficie externa de 100 grados Celsius en estado estacionario. La transferencia de calor por convección natural de la superficie al ambiente se caracteriza por un coeficiente de convección H igual a 20 watts sobre metro cuadrado Kelvin. ¿Qué temperatura alcanzará la pared interna de ladrillos en contacto con el horno? Bueno, ingeniero, lo primero que hice fue sacar los datos. Espérate, me voy a llevar... ¿Será que me llevo este dibujo? ¿O no? No, no es el dibujo. Da igual, eso se puede dibujar allá. Entonces sacamos los datos, ¿cierto? Claro. Perfecto. Pero vamos, yo voy a hacer el dibujo primero aquí, ya para tenerlo aquí melito. Tenemos una pared, como es de ladrillo, vamos a ponerla roja, ¿cierto? La estética primero, la estética. ¿Cierto? De tal forma de que la temperatura en esta pared, siendo T1, es igual a 100 grados Celsius. Aquí está el horno. Y nos piden esta temperatura que está acá, que es la T2. Nos dicen que la pared tiene una altura de... ¿Cuánto era? 3 metros y el espesor 0,15. 2 metros y el espesor 0.15. Ya, cierto. Esa es la información que está en el dibujo, ¿no? Sí, ingeniero. Vale. Ahora la demás información. Nos dan la conductividad térmica. Nos dan la conductividad térmica de la pared. 1.2. 1.2 vatios metro Kelvin. Y la emisividad superficial. La emisividad superficial de la pared, que era de 0,8, ¿no? Sí, ingeniero. 0,8. Y también H nos lo dan. Nos dan el coeficiente de convección. 20. ¿Es cuánto? 20 vatios. Vatios metro cuadrado Kelvin. Ya eso sería todo. Sí, no hay más. Vamos a ver, espérate. Yo he hecho el ojito. La temperatura ambiente. Ah, claro, falta la temperatura ambiente. Ah, sí, sí. 25 Celsius. 25 grados Celsius. Listo, ahora sí ya tenemos toda la información. Bueno, entonces me fui a hacer el análisis y partí de que, o sea, tengo que iniciar desde una temperatura mayor hacia una menor. Entonces correcto. Yo supuse que el valor de T2 tenía que ser mayor a 100. Correcto. Entonces hice como una especie de flecha hacia afuera, o sea, de T2 hacia T1 una flecha que
indicará el Q de conductividad. La voy a hacer inclinada de tal forma de que señale que la temperatura está disminuyendo, ¿vale? Ok. Ahí está. ¿Así? Sí. Y las dos, el Q de convección que parte de la pared hacia afuera y el Q de radiación. Perfecto. Q de convección. Q de Radiación. y esta es conducción. Sí, porque las que están adentro del horno dicen que las desprecian. Correctísimo. Entonces, lo que hice primero fue hallar cada Q por separado. Sí, señor. Q por convección es igual Voy. El calor por convección es igual a ¿qué? H por área El sobre la H diferencia de temperatura. por el área superficial por la diferencia de temperatura. La temperatura superficial menos la Menos la temperatura temperatura ambiente. ambiente. Y ya tenemos los valores, ¿no? 20. Sí, 20 y el área sería multiplicar 0.15 por la altura, por el largo. Eso da- ¿Seguro? Sí, 3.2. ¿Seguro que es por 0.15? sí, yo lo hice así. Debe y yo termino. 3 por 2 metros cuadrados. No, señor, es por 2. Es por 2 porque aquí lo que te están diciendo es que el espesor, o sea, el grueso que hay desde una superficie hacia la otra superficie es de 0.15. Bueno, entonces, lo que hice primero fue así, pero ahora, bueno, partamos así como usted me dice para no cometer el error. Entonces sería, Correcto. el área ese sería los 3 metros por los 2, me dice, serían 6 metros. 6 Ok. metros cuadrados. Por Temperatura superficial 100 menos 100 menos 25. 25. Y mira un momentico, pero esas temperaturas no están en centígrados, ¿no? Y este 20 está en Kelvin. Sí, pero no hay ningún problema con respecto a eso. Ingeniero, No hay 9000. ningún problema por el hecho de que cuando tú... ¿Qué pasa si tú restas 4 grados Celsius pasados a Kelvin y 4 grados Celsius y 5 grados Celsius pasados a Kelvin? Va a dar lo mismo que si lo restaras directamente. Ya, en ambos casos La diferencia es la misma. la diferencia cuando tú tienes No, grados o sea, Celsius a grados Kelvin. ¿Sí? sí, o sea, yo digo que de pronto si el resultado no lo cambia ahí, tendría que pasarlo a Kelvin, ¿no? Ahora que haga la... No, No, no es porque ya necesario. está en vatios. No es necesario pasar a Kelvin por el hecho de que la diferencia en Kelvin y Celsius es la misma. Cuando tú haces la diferencia entre Celsius y la diferencia entre Kelvin, el valor siempre te va a dar lo mismo. Bueno, ingeniero, eso da 9000. Eso da 9000. 9000 vatios. Vale. ¿Cierto? Ok, después pasamos a Q radian. Sí, de Calor de radiación. radiación. Que es igual a Emisividad, sí, emisividad por la constante de Stefan Boltzmann. por el área sobre la diferencia de temperaturas a la 4. Por T a la 4 menos
Ok, entonces la emisividad es 0.8, la constante es 5.67 por 10 a la menos 8. Ya. 10 a la menos 8 unidades. Vatios sobre metro cuadrado Kelvin cuadrado. Vatio, metro cuadrado, Kelvin al cuadrado. Kelvin al cuadrado, a la 4. Eso, Kelvin a la 4. Ah, eso sí. Ya decía yo porque ahí sí no me daba. Por los mismos 6 metros, ¿cierto? Y aquí la diferencia de temperatura sí tiene que ser obligatoriamente en escala absoluta. En Kelvin. Correcto. Sería entonces La 100 más temperatura 273. serían 373.15. Menos todo eso a la 4. Punto 15 a la A la 4 4. menos Menos punto 298.15. 298.15 a la 4. Profe, y es 6 metros a la 2. 6 metros cuadrados, correcto. Sí. Esto da la razón. En este caso es preferible que sí se trabaje la conversión de 273.15. ¿Por qué? Porque este es el valor exacto. Y si trabajamos directamente con 273, cuando se están haciendo sumas y restas, bueno, la diferencia no es mucha, pero como este valor está elevado a la 4, ese 0.15 sí hace un cambio bastante grande. Ok, ingeniero. Eso me dio 18.756.2. No. Ahí te equivocaste metiendo algo. Porque si no estoy mal, eso daba 4.000 algo. Eso da 3.126. Sí, señor, como dice Luis Bueno, Fernando. eso, 3.000. Igual. Igual que Luis. Bueno, eso, 3.000. Vale, punto. Déjenlo. Él le tire la calculadora que se dé cuenta de dónde se equivocó. Ah, sí, ingeniero. 3.126. Si no es que había metido el área a la 2. Porque Camilo hizo la apreciación de que eran metros cuadrados, entonces. Ya te va a echar la culpa a ti, que Que buscar al culpable. 3.126 punto qué. Punto 02. 03. Punto 03 vatios. Perfecto. Ok, ahora tengo que partir la ecuación que nos dijo antes de irnos, que es lo de mecanismos de transferencia de calor combinados. Perfecto. Okay. El Q total va a ser igual a la sumatoria de esos dos, pero podemos decir que inmediatamente que el Q de conducción va a ser igual a la suma de esos dos. Correcto. El calor por conducción es igual al calor de convección más el calor de radiación. Es decir, que el calor de convección es igual a 9.000 más 3.126.03, o sea, 12.126.03. 126.03 vatios. Perfecto. Hasta aquí todo formidable. Sí. De hecho, yo lo hice así. O sea, cuando yo comencé a hacer el ejercicio, yo lo hice así. Yo dije que esa área, yo de hecho partí de que habían dos áreas. Un área 1 que iba a tomarlo para
el Q de convección y el Q de radiación, y un área 2 que lo iba a tomar para el Q de conducción. Pero al final es la misma. O sea, es que a eso iba, o sea, yo no tomé las áreas como las mismas. O sea, yo tomé el área 1, dije que era el ancho por el largo, o sea, 3 por 2, 6, eran los 6, tanto Ajá. para convección como para radiación. Para conducción dije que simplemente era 0.15 por 3 No, metros. ahí donde está el error, porque es que la conducción entra por esta pared así. O sea que el área de transferencia de calor es el mismo alto por largo de la pared, el mismo 2 por 3. Sí, de hecho eso me di cuenta después, y después me di cuenta que no era necesario hallar las áreas. Porque como es igual en las tres Las ecuaciones, puedes cancelar de simplemente una sola. las cancelo. Entonces, después eso fue lo último que hice y dije como que, ¿para qué hice eso? No importa. Cada quien tiene su ritmo, cada quien puede hacer lo que quiere, como quiera. Ok, entonces la ecuación de conducción tenemos que es igual, Q de conducción es igual, o sea, lo que nos dio que fue 12.126.03 es igual acá por A, por la diferencia de temperatura sobre el espesor. K por A por T1 menos T2 es como está en la fórmula, ¿cierto? Sobre el Sí. espesor. Y eso es igual a 26.03 vatios. Aquí es donde viene el meollo del asunto, donde la mayoría de las personas se confundió y donde está la trampita del ejercicio. Ah, eso también me di cuenta, pero porque usted asumió, o sea, usted colocó el término de T2 Al revés. al revés, o sea, no era necesario, simplemente denotó como la temperatura 2. O sea, yo asumí que solo una temperatura 2, no que dentro de la ecuación iba a ser T2. Entonces, Correcto, es donde está el meollo del asunto. Por eso había que basarse en la clase según el esquema. Como dije en la clase, esta ecuación va en función de la temperatura decreciente. T1 siempre va a ser la mayor y T2 va a ser la menor. ¿Ya? sí, ingeniero. Ahí el meollo del asunto. Entonces, si nosotros estamos suponiendo que T1 es menor que T2, en esta ecuación, T1, ¿quién debería ser? T2. Es correcto. Y T2 debería ser los 100. Ujú. Ahí el meollo del asunto. Ya acabas de resolver el ejercicio. Sí, nada más es despejar de esta ecuación T2 y ya. Despejar de aquí, esto es simplemente Decir que T2 es igual al valor, o T2. sea, a los 12.126. Bueno, para acoplarnos y para que de pronto cuando estén revisando sus apuntes no se enrede, lo voy a poner utilizando la nomenclatura que está en este dibujo. ¿Vale? Listo. Entonces aquí está T2 menos T1 sobre el espesor por el área, por la conductividad. Simplemente despejamos T2. T2 es igual a 12.126.03 vatios por delta X sobre K por A más T1. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ya, ¿cuánto nos da T2? Vamos a ponerlo aquí para no tener que crear un tablero nuevo solamente para eso. Ya tienes delta X que es 0.15, K que es 1.2, el área que es 6. Da 352.53. 53 grados Celsius. Celsius. Listo. Así se resuelve el ejercicio. Profe, Sí, señorita. a mí me dio
O sea, yo lo hice de otra forma y me dio 352.62 grados Celsius. A mí igual, profe. Entonces quería preguntarle si estaría mal hacerlo así de la manera que lo hice, pero da el mismo resultado. ¿Y cuál es la El diferencia? muchacho- ¿Notaron cuál es la compañero diferencia? lo hizo- Sí, profe, la diferencia. Bueno, pero que hable la compañera que habló primero. Ajá. Bueno, muchas gracias. El compañero Sebastián lo hizo separado, o sea, cada fórmula por aparte y después las unió. Pero yo Ajá. hice todo directamente. O sea, todas Ajá. las dos fórmulas las hice juntas y me dio 352.62. O sea, Bueno, bueno, yo lo hice en Kelvin y me dio 625.77. Solamente Sí, ingeniero, es que de hecho ese es el valor que a mí me da, sino es que el compañero se adelantó y porque dijo, o sea, a mí no me había dado, a mí me dio 625,77 Kelvin, o que pasado a Celsius son 352,62. Vale. No, la diferencia no es mucho, simplemente seguramente es por la omisión de decimales. Ya, da igual. No hay problema. Por eso no hay problema. Seguramente al hacerlo paso por paso hay decimales que se omiten. Pues sí, profe, ahora sí puedo hablar yo. Ahora sí, Camilo, cuéntamelo todo. Es que lo que yo hice fue, o sea, yo hice así todo, ahí es convención, ahí es radiación y hice la suma. Ajá. El problema que vi, que no sé si esté bueno para que me lo corría, para no cometerlo en el examen, Correcto. fue que yo, en vez de poner conducción que sale, yo puse que entraban al horno. Ah, bueno, ahí te lo pongo malísimo. Te lo pongo pero malísimo. Terrible. Te lo pongo pero malísimo, porque es que el mismo enunciado te lo está diciendo. A ver, espérate, vuelvo aquí al enunciado. Los gases calientes de combustión de un horno se separan del aire ambiente y sus alrededores, que están a 25 grados Celsius, mediante una pared de ladrillo de 0.15 metros de espesor. O sea, ya de entrada te están diciendo que adentro es donde está el horno y estos se están separando del exterior por una pared. Y lo mismo el ejercicio te dice, se mide una temperatura de la superficie externa. ¿Vale? O sea que de entrada hay una cosa que hay que tener en cuenta. El calor siempre va a ir desde lo más caliente hacia lo más frío. Por lo tanto, T2 siempre va a ser mayor. Por lo tanto, no puede entrar hacia el horno. Siempre tiene que salir del horno. O sea, Sí, esa interpretación del principio que los gases se separan es porque tienen mayor temperatura adentro. Correcto. Ah, ya, eso fue lo que no. Porque lo que hice fue que, como dije, que estaba entrando de la pared hacia afuera, entonces era negativo y eso se canceló con el otro negativo y se me sumó. Pero sí, ya me di cuenta del error. Es por eso, es ahí el motivo. El calor siempre va, o sea, supusiste el vector de calor para el lado que no era y por eso te dio negativo. No, profe, es que no me dio negativo, porque te estoy diciendo que lo que yo hice fue porque yo dije, como Q está saliendo del ladrillo, entonces yo la puse negativa. Y en la ecuación, como hay otro negativo, se cancelaron los negativos y después de eso se me sumó. Él estaba buscando la opción de cancelar. Terrible. Terrible. Pero bueno. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Alguna duda? Un ejercicio tan sencillo y mira todo lo que tocó escribir. Ingeniero, o sea, ¿en qué aspecto, en qué condiciones el Q de conducción se tomaría el área que supuestamente yo iba a tomar? Cuando exista calor en múltiples dimensiones. Ok. Cuando te pidan que evaluar el calor por varias dimensiones. ¿Ya? Porque el calor es una suma vectorial, por así decirlo. Pero ya, eso es lo que vamos a ver ahora. Que por cierto, hoy vamos a empezar enfocándonos en la ley de conducción, en la ley de Fourier,
¿cierto? Era la ley de Fourier, ¿no? Sí, la ley de Fourier, porque la otra es la ley de Newton y la otra es la de Stefan Boltzmann. Vamos a concentrarnos en la ley de Fourier. Vamos a dar una parte el día de hoy. La parte de hoy va a consistir en la parte de la definición de la ecuación de los sistemas, de la ecuación diferencial para los diferentes sistemas. La próxima clase vamos a establecer o vamos a hablar de cómo establecer las condiciones de frontera. Eso ya es tema que vamos a ir tratando, ¿vale? Hoy va a ser bastante teórico, se los advierto desde ya. O sea, hoy vamos a tratar más que todo teoría. La próxima clase ya sí nos vamos a enfocar mucho más en ejercicios con la parte de condiciones de frontera. Bueno. Bien. Mal. ¿Todo bien? Listo, ingeniero. Todo bien. Hasta ahora, ¿cómo van viendo la clase? ¿Melita o no melita? Más o menos ahí. ¿Cómo que más o menos? Terrible. Sebastián no tiene ni un punto. No, es porque la estaba viendo, el internet estaba lento. Ah, ok. Entonces vamos a ver la parte de la ecuación de la conducción de calor. Ya vamos a ahondar un poco más en la conducción de calor. Ya habíamos hablado, la clase pasada ya habíamos hablado acerca de ella, habíamos hablado de qué consiste la conducción, pero se los recuerdo. Es la transferencia de energía térmica de las partículas más energéticas de un medio hacia las menos energéticas adyacentes. También se puede dar tanto en sólidos, como en líquidos, como en gases. ¿Vale? Ahora, y esto tiene mucho que ver con lo que estaba hablando, con lo que estaba diciendo Camilo con respecto a la dirección. Y es que el calor, a diferencia de la temperatura que es una unidad escalar. ¿Cierto? La temperatura es una unidad escalar. Tú sabes que una superficie tiene una temperatura determinada, pero tú no dices, no, esto tiene una temperatura a la derecha, una temperatura hacia arriba, una temperatura hacia abajo. No. La temperatura es un valor escalar. El calor se diferencia con respecto a la temperatura en eso. El calor deja de ser una cantidad escalar y pasa a ser una cantidad vectorial. Porque para tú poder definir una cantidad de calor o más o mejor un flujo de calor, ¿cierto? Tú tienes que definir una dirección para saber qué tipo de proceso se está dando, si hay un proceso de calentamiento o si hay un proceso de enfriamiento. Eso se traduce en que si el calor está entrando a un sistema o si está saliendo de un sistema. Por convención, recordemos de la termodinámica, la convención que nos dice del calor, que el calor es positivo cuando ¿qué? Cuando entra. Ingresa, no entra. Es positivo cuando ingresa al sistema, es decir, cuando entra, y es negativo cuando sale del sistema. ¿Vale? Eso es una forma sencilla, ¿cierto?, de trabajar la forma vectorial del calor. Sin embargo, cuando andamos en la transferencia de calor, es recomendable trabajar, ya estamos trabajando en el fenómeno como tal, en el fenómeno interno. Y como estamos trabajando en el fenómeno interno de la transferencia de calor, ya no podemos hablar simplemente de un sistema que entra y sale a un medio, sino que tenemos que hablar también de coordenadas para saber cómo se mueve o cómo se comporta el calor dentro de un medio. Es decir, ya no podemos decir que la papa recibió tanto de calor positivo o salió tanto de calor negativo. Ahora tenemos que hablar cómo se distribuye ese calor a lo largo de la papa. Para eso se recomienda trabajar con sistemas de coordenadas. De los 3 sistemas de coordenadas más famosos que hay. ¿Cuáles son los 3 sistemas de coordenadas? A ver si se acuerdan. No, esos son los ejes. Rectangular. El rectangular, que es el al que pertenece el polar, el Polar. esférico. Cartesiano, polares. Cilíndrico. y cilíndrico. Esas son las 3. Cilíndrico, sí. El cartesiano o el rectangular, el cilíndrico y el esférico, Polar. ¿cierto? Las coordenadas, Esférico. las coordenadas polares o coordenadas esféricas. Esas son las 3 tipos de coordenadas que permiten definir gran parte de la mayoría de
de las geometrías que hay en el mundo, ¿vale? Con esas tres coordenadas se puede definir básicamente cualquier tipo de geometría que existe en el mundo. Toda geometría se puede generar en un derivado de ese tipo de coordenadas, ¿vale? Entonces, para trabajar el comportamiento del calor, es necesario manejar estos tres tipos de coordenadas, ¿vale? Ahora, vamos a suponer, y esto es con respecto a lo que yo les estaba hablando, como nosotros queremos saber el comportamiento del calor a lo largo de un sistema, a lo largo de un medio, ¿cierto? Digamos que yo quiero conocer la especificación de la temperatura en un punto cualquiera en una coordenada, ¿vale? Yo tengo un bloque X y yo quiero saber cuál es la temperatura promedio debido a la transferencia de calor en un punto en específico. Para eso es necesario conocer cómo se distribuye el calor alrededor de este medio, alrededor de este sistema. Conociendo la distribución del calor en este medio, podemos conocer cuánto es la temperatura, ¿cierto?, que alcanza en ese punto debido a la transferencia de calor. Por eso se necesita la intervención de las coordenadas mencionadas anteriormente, las coordenadas rectangulares, las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas. Se presentan en este estilo. Recordemos que las coordenadas rectangulares se basan en los componentes X, Y, Z. Todos son vectores, ¿cierto? Las coordenadas cilíndricas se caracterizan por una coordenada radial, una coordenada angular y una coordenada de altura. Y las coordenadas esféricas se caracterizan por una coordenada radial y dos coordenadas angulares, ¿vale? Una coordenada radial que indica ¿sí?, qué tan lejos o qué tan cerca está del diámetro externo, y las coordenadas angulares definen la posición a lo largo de la esfera. Entonces esa es la distribución que se da utilizando cada una de las coordenadas. Hagan un repaso de esta situación, porque esto es pura geometría analítica, ¿vale? Entonces ya hablamos previamente que la transferencia de calor, la mayoría de los procesos, ¿cierto?, que trabajamos en la transferencia de calor son de estado transitorio. Sin embargo, hay algunos procesos también que se alcanzan a evaluar en estado estacionario. A pesar de que la mayoría de los fenómenos que se den aquí son en estado transitorio, lo recomendable es hacer una evaluación en estado estacionario. ¿Por qué es esto? Porque la evaluación en estado estacionario permite establecer las condiciones en el peor de los casos. Por ejemplo, y además de que son más fáciles de realizar las condiciones estacionarias con respecto a las transitorias, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero diseñar un sistema de paneles solares. Esto no es relacionado a la transferencia de calor, simplemente es un sistema de paneles solares, ¿cierto? Yo sé que mi radiación en el departamento de Córdoba, vamos a decir que es de 800 vatios metro cuadrado. 800 o 900 en promedio. 800 vatios por cada metro cuadrado, ¿cierto? Aproximadamente. Entonces yo voy a diseñar mi panel bajo esa condición de que tengo una radiación de alrededor de 900 vatios por metro cuadrado. ¿Es esa una buena presunción, según lo que ustedes piensan? ¿Un buen diseño a partir de mi sistema de paneles solares? ¿Qué me dirían? No, ingeniero, porque eso no es constante. Primero, la radiación no es un valor constante a lo largo del día. Obviamente tenemos el ciclo climático, de día habrá radiación, de noche no habrá radiación. Entonces, ya de entrada tenemos que restringir los horarios. Segundo,
tenemos un problema. ¿Acaso no existen las nubes? ¿Acaso no existen los días nublados? Entonces la radiación en un día, por ejemplo el día de hoy, la radiación solar no va a ser igual a la radiación del día siguiente. Ese valor de radiación que se estipula es un valor de radiación teniendo en cuenta, sin tener en cuenta la nubosidad, ¿cierto? Entonces, para ustedes hacer un diseño, la evaluación que se hace tendría que ser una evaluación de un estado transitorio, ¿cierto? Es decir, evaluando hora por hora cuánto es el cambio de la radiación día por día durante todo un año para saber cómo se comporta la radiación. Complicado, ¿no? Hacer una evaluación día por día, hora por hora, serían demasiados datos. Entonces, si es así, ¿cómo hace la gente para diseñar sistemas de generación de energía solar? Muy sencillo. Ellos no hacen una evaluación transitoria, no hacen una evaluación con cambios en el tiempo, ellos hacen una evaluación en estacionario. ¿Y cómo hacen esta evaluación en estacionario? Suponiendo el peor de los casos y que el peor de los casos sea constante a lo largo de todo este tiempo. Todo el día, todo el año. Teniendo la condición estacionaria del peor caso a lo largo del tiempo, pueden asegurar de que, bueno, tengo el peor de los casos. Yo diseño para que mi sistema funcione en el peor de los casos. Si existe un mejor caso, entonces mi sistema va a funcionar aún mejor. ¿Es claro el ejemplo que quiero poner? Sí, ingeniero. Entonces, esto mismo se puede extrapolar exactamente a la transferencia de calor. Los análisis estacionarios se hacen en el peor de los casos de la transferencia de calor, suponiendo, por ejemplo, que haya la mayor cantidad de transferencia de calor posible en, no sé, en el peor momento de un día. ¿Vale? Ahora, en muchos casos nos va a tocar hacer una evaluación de la variación de ciertas propiedades con el tiempo. En muchos casos es de interés, ¿vale? En muchos casos habrá sistemas donde sus propiedades cambiarán de manera uniforme a lo largo del tiempo. Es decir, curiosamente, una papa va a estar igual de caliente o va a tener la misma temperatura tanto adentro como afuera. Curiosamente. Esos sistemas son una condición especial de la transferencia de calor. A esos sistemas se les conoce como sistemas de parámetros concentrados. O, en otras palabras, también se les conoce como sistemas de masa concentrada. Es decir, su masa es tan pequeña y se encuentra tan concentrada en un mismo punto que no se puede diferenciar la temperatura desde un punto A un punto B en el mismo medio. A eso se le llama sistemas de parámetros concentrados. ¿Vale? ¿Claro eso? Sí, ingeniero. Bien. Muy bien. Ahora con lo que estaba diciendo Sebastián, entonces, ¿cómo sabemos cuándo la transferencia de calor ocurre en el área que él dijo? Perfecto. Esa pregunta tiene una solución, y es que la transferencia de calor, al ser de una magnitud vectorial, ¿cierto? El caso más general de una transferencia de calor se da cuando es tridimensional. Es decir, el calor siempre tiende a correr hacia todas las dimensiones de un medio. Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia todas las dimensiones. ¿Vale? Sin embargo, dependiendo del medio, unas van a ser más significativas que otras. Existe también la transferencia de calor bidimensional, ¿cierto? Que es que el calor o la temperatura, perdón, varía principalmente en dos direcciones. Y la unidimensional es cuando la temperatura varía en una sola dirección. ¿Cómo podemos identificar cuándo una transferencia de calor va a ser tridimensional, bidimensional o unidimensional? Eso va a ser principalmente por
las áreas. Y les voy a decir por qué. Imaginemos que tenemos una pared. Mejor dicho, ni siquiera. Imaginemos que tenemos una hoja de aluminio. ¿Vale? Una lámina de aluminio, que es bastante delgada. ¿Cierto? Va a tener su alto, su ancho y va a tener su espesor. Su espesor es muy pequeño, pero existe. Por lo tanto, tiene un lado A, tiene un lado B y tiene un lado C. O sea, tiene un espesor, un lado y un ancho, ¿cierto? Vamos a suponer lo siguiente. ¿Cómo es la ecuación de conducción? La ecuación de conducción depende de qué. Díganme ustedes. Del espesor del objeto, Del espesor del objeto, la temperatura en ambas caras, las temperaturas en ambas caras, El área. el área y la conductividad. ¿No? Sí, ingeniero, Claro. conductividad de... Entonces vamos a imaginar, ¿cierto? Es más, me voy a ir aquí al tablero. No vamos a imaginarlo, voy a hacer un dibujo. Vamos a dibujar aquí una lámina. Esta es la lámina vista de lado. Es muy delgada, ¿cierto? Pero muy alta y muy ancha. El calor va a ingresar en este sentido. Si el calor ingresa en este sentido, vamos a llamarlo el sentido de X, ¿cierto? El calor en X va a ser igual a ¿qué? La conductividad por el área que atraviesa X, ¿cierto? Por la diferencia de temperatura sobre el espesor que se atraviesa en X. El espesor es muy pequeño, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Si el espesor es muy pequeño, ¿qué pasa con el calor? Pasa más rápido. es máximo, ¿no? Se eleva. Se eleva. Correcto. Si el área, que es esta área que estoy marcando aquí, es grande, ¿qué pasa con el calor? ¿También se eleva o no? Sí. Sí. Ahí tenemos el primer aspecto de la transferencia de calor. Quiere decir que la transferencia de calor en esta lámina, nada más por el efecto geométrico, es muy alta. Ahora imaginemos que el calor no va entrando en esa dirección, sino que va entrando en esta dirección, en la dirección Y. Vamos a definir qué pasa con el calor en Y. ¿Cómo es el espesor desde este punto de acá arriba hacia este punto? Es más grande. Es más grande, es muchísimo más grande, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Y cómo es esta pequeña área de sección transversal debido a que la lámina es muy delgada? Pequeño. Es muy pequeño. Esto es muy pequeño y esto es muy grande. Recordemos que en las divisiones, cuando este valor tiende a infinito, es decir, cuando se pone en valores muy grandes, ¿qué pasa con los productos? ¿Tienden a qué? A cero. Tienden a cero. A cero. Y si esta área va tendiendo a cero, este cero, por muy valor pequeño que sea este delta Y, este área que tiende a cero por delta T va a hacer que ¿qué? Que también tienda a ¿qué? A cero también. A cero. Es decir, que la transferencia de calor en este sentido va a ser muy, muy pequeña. ¿Vale? En estos casos, donde las áreas son muy pequeñas, cuando las áreas se pueden considerar despreciables, podemos decir que esa dimensión no transfiere calor.
Entonces, quitando las direcciones que no transfieren calor, podemos definir si un sistema es tridimensional, bidimensional o unidimensional. ¿Es claro lo que quiero decir? Sí, profe. ¿Vale? No, oye, qué espectáculo. ¿Bien? ¿O no? Sí, profesor. Vale. Joder, me puedo ir de esta clase ya, si entendieron eso. Profe, o sea que O sea, si... ya no me puedo ir, vale. Dime. Espera. Déjeme formulo bien. Sí, dígame. Por el área donde no entra casi calor, Sí. se descarta. Las áreas muy pequeñas tienden a no transferir mucho calor. Ah, claro. Entonces, en ese sentido, cuando no transfieren, vamos a saber si es unidimensional, bidimensional y tridimensional. Correcto. Ok. Se empiezan a descartar. Por ejemplo, tú tienes una pared. Una pared tiene una área muy grande y tiene otras dos áreas muy pequeñas, ¿sí o no? El área, Sí, señor. las dos áreas muy pequeñas se pueden descartar porque van a generar una transferencia de calor prácticamente nula Mínima. con respecto a la transferencia de calor del área más grande, que es la pared como tal, el muro como tal. ¿Vale? Ingeniero, Ok. de ahí parten las aletas. De aquí parten, sí, de aquí parten las aletas. Todo lo relacionado con la parte de las áreas. Pero no nos metamos con eso ahora. No nos metamos con eso ahora. No quieres meterte con eso ahora. Vale. Un momento que uno de los gatos está aquí, se quedó afuera y lo voy a entrar. Está chillando, un momento. Listo, he vuelto. ¿Todo bien? Todo correcto. Miren, es más, ahí está, en el ejemplo de la casa, nos dice que hay una ventana. La ventana tiene un gran área superficial hacia afuera, pero miren las áreas pequeñitas de los bordes del vidrio. La transferencia de calor es despreciable, por lo tanto no es necesario contarla, porque es muy pequeña, tiende a cero. ¿Vale? Perfecto, formidable. Ahora, para una única dimensión, ¿cierto? La ley de Fourier ya la vimos anteriormente, ¿cierto? Es la que se encarga de la conductividad térmica o el calor difundido a lo largo de elementos que se encuentren estáticos, principalmente sólidos, pero también gases y líquidos. La cual depende de la conductividad, depende del área de la superficie y depende del gradiente de la temperatura en función del espesor. Se puede representar en forma, es más, por eso la representé como dt de x, porque en realidad es una función vectorial, o sea que se representa en forma de gradiente, en forma derivable e integrable. Ahora, como es un vector, ¿cierto? Como es un vector, cualquier calor que ingrese por un punto P, ¿cierto? Por un punto P en un medio cualquiera, puede ser representado en forma vectorial, de tal forma de que el calor neto va a ser igual a la suma de los calores vectoriales que hay por cada uno de sus ejes. Por eso podemos hablar de un calor neto, un calor por el eje de las X, por el eje de la Y y por el eje de la Z. Cada uno se calcula de manera vectorial de la misma forma. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, ingeniero. Perfecto. Muy bien. Ahora, una cosa muy importante de los materiales es que tenemos que hablar de qué es un material isotrópico y un material
anisotrópico. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Alguna vez ha escuchado de qué es un material isotrópico y anisotrópico? Sí, ingeniero. Los materiales isotrópicos, pues las propiedades son iguales en todo el material y Correcto. a diferencia de los isotrópicos, pues cambian. En este caso, la transferencia de calor se considera isotrópica porque sería igual en todas las direcciones. Sí, bueno, en eso tienen razón, pero eso en realidad depende del material. Dependiendo del material, la transferencia de calor puede ser isotrópica o anisotrópica. ¿Por qué? Porque existen materiales isotrópicos y anisotrópicos. Es decir, materiales que en un sentido tienen unas propiedades y en otro sentido tienen otras propiedades completamente diferentes. Eso sucede sobre todo en los materiales compuestos. Materiales compuestos no necesariamente tienen las mismas propiedades en todos sus sentidos. ¿Vale? Y eso es muy importante para evaluar la conducción de calor alrededor de ellos. ¿Vale? Por ejemplo, puede que en el eje X un material tenga una conductividad, no sé, A, y en el eje Y un material tenga una conductividad B. ¿Vale? Al tener diferentes conductividades, el calor se va a comportar diferente en cada una de las direcciones de ese material. ¿Vale? ¿Es claro eso? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Eso ya se debe por el arreglo de los átomos. Correctísimo. Toda la razón. Ahora vamos a hablar de la generación de calor. Tenemos que hablar de la generación de calor por el hecho de que existen diferentes fenómenos a lo largo del mundo, ¿cierto? Que hacen una generación de calor. Y cuando estamos hablando de balances de energía, sobre todo en la transferencia de calor, tenemos que tener en cuenta este tipo de procesos. Por ejemplo, ¿y por qué hablamos de generación de calor? Pues lo mismo, porque hay fenómenos como las reacciones químicas. Existen reacciones químicas exotérmicas. Ahora mismo no se me ocurre una. ¿Alguien tiene en la mente alguna reacción química que cuando la ponen se calienta todo a su alrededor? El agua y el sodio explota. Bueno, el agua Cuando no se pasta elefante. Bueno, el agua y el sodio tienen una reacción exotérmica. Eso presenta una generación de calor. Entonces, cuando estamos analizando la transferencia de calor en un sistema, por ejemplo, que tenga reacciones exotérmicas, hay que cuantificar cuánto calor se genera. Porque si no, las matemáticas físicas no te van a dar. ¿Vale? Ahora, la generación de calor es un fenómeno que se da volumétricamente, es decir, se da a lo largo de la extensión. ¿Vale? Por lo tanto, se representa normalmente en función del volumen, por unidad de volumen. Se puede presentar de dos formas. Calor generado en función de volumen, representado por vatios metro cúbico, ¿cierto? O como calor generado total, que ya se presenta en vatios o en BTU hora. ¿Vale? Esto es en los procesos cuando hay aparición de calor espontáneo. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un análisis de transferencia de calor y hay una resistencia. Cuando hay una resistencia, hay generación de calor. ¿Vale? La resistencia, aunque su función es el trabajo, ella transforma el trabajo en calor, ¿sí o no? Esa transformación del trabajo en calor es una aparición de calor espontánea. ¿Quién me puede dar algún ejemplo, otro ejemplo de la generación de calor? Hay otro ejemplo muy común, sobre todo en la mecánica. Fricción. ¿La qué? Fricción, ¿no?
La combustión. La combustión. La fricción sí también puede ser también es un caso de generación de calor, pero yo estaba hablando principalmente de la combustión. La combustión es un proceso de generación de calor. ¿Vale? Y básicamente es lo mismo, es una reacción exotérmica. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Vale. Tengan en cuenta estas dos expresiones que tenemos aquí. Anótenlas y ténganlas a la mano porque eventualmente las necesitaremos. Para poder hablar en múltiples dimensiones. Profe, ¿Sí? póngala otra vez la forma. Listo, profe. Perfecto. Ahora, para poder entender en múltiples dimensiones cómo se comporta el calor, primero tenemos que entender qué ocurre en una sola dimensión. ¿Vale? Cuando uno comprende qué ocurre en una sola dimensión, podemos extrapolar este mismo proceso a todas las dimensiones, porque el calor se comporta en todas las dimensiones de la misma forma. ¿Vale? Solo que en unas dimensiones probablemente se pueda transportar más rápido, en otras más lento. Entonces, para eso tenemos que hacer un estudio de la ecuación unidimensional de la conducción de calor. Y esto parte de un ejemplo. Este ejemplo puede ser una pared plana grande, unas placas metálicas, cualquiera. Imagínense que es un elemento volumétrico que sea cúbico. ¿Vale? Un elemento delgado de espesor delta X en una pared plana grande. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos esta pared y a esta pared vamos a tomar un diferencial, que es el que está marcado en rosa, y a ese diferencial lo vamos a marcar con un espesor delta de X, de tal forma de que hasta el comienzo de ese diferencial tenemos una distancia de X y al final de ese diferencial tenemos una distancia X más delta de X. ¿Vale? ¿Es claro eso? Sí, profesor. Perfecto. Es como se presenta aquí en la figura. Ahora, vamos a hacer un balance de energía. Esto es un sistema que no tiene trabajo, por lo tanto aquí solo influye el calor y la generación de calor. En este caso, a mí normalmente me gusta exponer la matemática yo mismo, pero esta matemática que vamos a ver incluye algunas ecuaciones diferenciales. Entonces, no quiero ahondar mucho en toda la matemática porque si hago todos los procedimientos que hay que hacer para llegar a esta matemática, me puedo tirar 2, 3, 4 tabletas. Entonces, vamos a ahondar en los pasos más grandes y yo les voy diciendo cómo se hacen las transiciones. ¿Vale? ¿Sí? Listo, ingeniero. Perfecto. Entonces vamos a hablar y vamos a hacer un balance de energía en este elemento diferencial. ¿Cómo hacemos un balance de energía? Vamos a suponer que el calor viene entrando en esta dirección, de tal forma de que hay una razón de calor y vamos a hacer un balance de energía en este elemento diferencial, ¿cierto? Hay un calor que entra. Ese calor que entra es la razón de conducción de calor en X, es decir, el calor que entra hasta el punto X. ¿Y qué sale de ese sistema? El calor que sale en el punto X más delta de X, es decir, en la otra cara de nuestro elemento diferencial. ¿Es claro eso? ¿Sí? ¿No? Ingeniero, repita.
tenemos nuestro diferencial que ya lo separamos, que tiene un espesor delta de X. Este diferencial comienza en la posición X y termina en la posición X más delta de X, ¿cierto? Ahora, vamos a suponer que entra calor. Y este calor entra por el punto X o por el área donde inicia en X. Si hacemos un balance de energía, hay un calor que entra y hay un calor que sale por este diferencial. El calor que entra es la razón de calor que entra por X y el calor que sale es el que sale por la cara opuesta de X. La cara opuesta de X está ubicada en X más delta de X. Por lo tanto, una razón de conducción de calor es X más delta de X. Ahora sí. Sería el calor más la variación sí, no, del espectro. Es correcto. Este calor que acabo de dibujar, es decir, el calor que sale por el otro lado del diferencial. Entra por una cara, sale por otra cara. Eso es un balance de energía, ¿no? La energía que entra menos la que sale, ¿o no? Sí, Perfecto. Ahora, vamos a suponer que este elemento tiene una generación de calor. Como tiene una generación de calor, ese calor hay que sumarlo. Y eso nos da igual a un cambio en el contenido de energía de nuestro elemento diferencial. Ese cambio en el contenido de energía va a ser representado en un aumento o una disminución de la temperatura. Matemáticamente eso se puede expresar de la siguiente manera. El calor que entra en X menos el calor que sale por X más delta de X más la energía generada es igual al cambio de la energía del elemento en función del tiempo. Esto es un balance de energía típico que se hace en termodinámica. ¿Es claro? La generación siempre se va a poner desde donde parte. ¿Cómo así desde dónde parte? O sea, usted está diciendo que el Q de X cuando está entrando calor. Ajá. Y usted lo ubicó a la generación ahí. Ajá. Ah, ok. Ya era eso. No, pero no. ubicó. La generación no se ubicó ahí, porque es que la generación es como dije anteriormente, la generación es un proceso volumétrico. Es decir, que se da a lo largo del volumen. No es vectorial. ¿Vale? Mejor dicho, la generación de calor se da a lo largo del cuerpo, a lo largo del medio diferencial de manera igual, por así decirlo. ¿Vale? Por eso no se marca vectorialmente. Simplemente es un valor que se suma, porque está haciendo que se aumente o que se disminuya. Bueno, si se está generando energía, en realidad se está haciendo que se aumente la temperatura. ¿Ahora sí? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces tenemos este balance de energía. Todo muy bien, todo muy bonito, ¿cierto? Recordemos de nuestra termodinámica que el cambio de la energía de un cuerpo, ¿cierto?, se puede especificar con respecto a los calores específicos. Es decir, a la energía de una superficie menos la energía de la superficie inicial. Si nosotros evaluáramos como un flujo, ¿cierto?, tenemos como una superficie la energía final menos la energía inicial. La energía final sería la energía en un tiempo t menos la energía en el tiempo inicial. ¿Vale? Y eso, expresado en forma de calores específicos, nos permite llegar a esta expresión. Masa por el calor específico por la diferencia de la temperatura. La masa se puede representar en función de la densidad por el área de sección transversal por el espesor. Por el calor específico por una diferencia de temperatura. Esto es lo mismo que este elemento que se encuentra aquí en la parte superior. Es pura termodinámica de la básica, de la baratica. De la que venden todavía en los todo a 1000 y de los todo a 5000.
¿Vale? Sí, ingeniero. Que venden en buche pavo todavía. Eso, donde venden el buche pavo todavía. Total. Si reemplazamos este cambio de la energía de un elemento, bueno, también tenemos que tener en cuenta que la energía generada, como lo definimos anteriormente, es la energía generada por unidad de volumen por el volumen del elemento, que se puede representar de esta forma. Energía generada por unidad de volumen por el área de sección transversal por delta de X. Todo esto se reemplaza en la expresión para llegar a esta nueva forma de un balance de energía, ¿cierto? Simplemente un reemplazo matemático. Todo bien, ¿no? Todo bien, todo easy peasy. Perfecto. ¡Ron! Aquí viene un poco de cosas. Quedamos en esta expresión que se nos presentó anteriormente. Si dividimos todo entre A por delta de X, podemos reajustar, eliminamos este factor, eliminamos este factor, eliminamos este factor, eliminamos este factor, y toda esta expresión de Q de Q sub X más delta de X menos de Q sub X menos Q sub X más delta de X se reorganiza de esta forma, de tal forma de que área por delta de X queda así, se saca el menos para invertir la posición y queda esta redistribución así. Esto es simplemente un arreglo matemático. ¿Qué hicimos? Dividimos todo entre el área y delta de X. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Vamos bien o no vamos bien? Todo bien, profe. Perfecto. Yo no sé si ustedes se acuerdan de su cálculo 1, pero esto tiene una forma muy característica, esto que está aquí, esta expresión que está aquí. Tiene una forma muy característica, y es que cuando aplicamos la definición de límite en ambos lados, por la definición de la derivada, podemos decir, ¿cierto?, que la derivada de este elemento, ¿cierto?, es igual al límite, pero en este caso no es h, sino cuando delta de x tiende a 0. ¿Vale? Obviando toda la matemática de todo esto, podemos llegar a esta expresión que está aquí. Ahora, la pregunta que me gustaría que me hicieran es, ¿por qué aquí tenemos un doble diferencial? Si lo que varía es la temperatura cuando tenemos el calor, ¿no? Tenemos un doble diferencial porque existen materiales anisotrópicos. Como existen materiales anisotrópicos, hay materiales cuya conductividad cambia en función de su posición. Y como cambia en función de su posición, también tenemos que hacer una derivada en función de eso. Entonces estamos hablando de derivadas parciales. Y estos señores que tenemos aquí es una ecuación diferencial. Ya ni me acuerdo, no me pregunten de qué grado ni de qué, no me acuerden. O si alguien es un crack en las ecuaciones diferenciales, esta es una ecuación diferencial de qué grado. Grado 1, ¿no era? Porque creo que no hay elementos elevados al cuadrado, no hay segundas. Bueno, no me acuerdo. ¿Entienden la lógica de la creación de la ecuación diferencial? Les pregunto. Sí, ingeniero. Perfecto. Ahora, una vez establecido esa ecuación, hemos obtenido la ecuación de conducción de calor
en función de una conductividad variable. Esta misma expresión puede variar si tenemos una conductividad constante, de esta forma. Como la segunda derivada de la temperatura en función del espesor más la generación de energía sobre la conductividad más 1 sobre ¿esto qué es? A ver si se acuerda. Algo así. No, señor, la Adsorcividad. No, la difusividad. Sí. ¿Por qué aparece esta difusividad? Resulta que si la conductividad es constante, esta conductividad pasa a ser una constante y sale del elemento diferencial, ¿cierto? Como sale del elemento diferencial, ¿qué hicimos? Dividimos toda la expresión entre la conductividad. De tal forma de que desaparece de esta expresión, queda dividido entre la generación de energía. Y ahora recordemos a qué es igual la difusividad. La difusividad era igual a la conductividad sobre la densidad por el calor específico. Si aquí teníamos densidad por calor específico y dividimos todo entre conductividad, obtenemos esta expresión que está aquí. 1 sobre la difusividad por el diferencial de temperatura con respecto al tiempo. ¿Vale? ¿Sí se entiende de dónde sale esa difusividad? Sí, ingeniero. Ahora, si suponemos siempre materiales isotrópicos, podemos recrear esta ecuación en 3 formas principales, ¿cierto? Y siempre que vayamos a hacer una evaluación... Eso es K o ¿qué vuelo, o alfa? ¿Qué vuelo que puse ahí arriba? Aquí arriba es una K, perdón, es que con el mouse es difícil de... Con el mouse es difícil de escribir. K de conductividad. Ahora, si suponemos siempre una conductividad constante, podemos dividir esta expresión en 3 factores diferentes. Cada vez que vayamos a hacer una evaluación de un análisis de ecuación de calor, tenemos que partir de la ecuación de la conductividad constante. Teniendo la conductividad constante, ¿cierto? Podemos partir a 3 formas diferentes. La primera forma, teniendo régimen estacionario. Cuando tenemos régimen estacionario, quiere decir que no hay cambios a lo largo del tiempo. Como no hay cambios a lo largo del tiempo, la diferencia de la temperatura con respecto al tiempo se hace cero. Entonces, la ecuación de la forma diferencial pasa a ser de esta forma. ¿Vale? Cuando hablamos de un régimen transitorio, es decir, no hay cambios de la temperatura a lo largo del tiempo y tampoco hay generación, cuando transitorio, es decir, cuando tenemos un régimen transitorio, es decir, sí hay cambios de la temperatura a lo largo del tiempo y no hay generación de calor, cancelamos la generación de calor, tenemos esta expresión de aquí. Si tenemos régimen estacionario, es decir, sin cambios en la temperatura a lo largo del tiempo y tampoco tenemos generación de calor, esta expresión que tenemos pasa a ser esta. Estas son las 3 formas que se pueden presentar para una ecuación unidimensional de conducción de calor en una pared plana con conductividad constante. Anótenlas. Todas estas 5 formas de expresar esta ecuación de conducción para una pared plana. Muy, 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 muy importante. Porque a partir de este punto es donde se hace toda básicamente todo el análisis del sistema. Hay que descartar de entrada. Primero, este no es un sistema que genere calor. Esto no es un sistema que sea transitorio. Entonces tenemos que
anular este factor, anular este factor, anular este factor, y quedamos con la siguiente forma. Profe, ¿y esas condiciones no las dice el ejercicio? Claro que sí. ¿O uno las deduce? Ambas. Ambas, es correcto. En muchos casos se deducen, en muchos casos el mismo ejercicio te las dice. Sobre todo cuando en ninguna parte se menciona que haya generación de calor. O sea, normalmente, a menos de que sea una resistencia, una reacción química, si no te dicen explícitamente que haya generación de calor, no va a haber generación de calor. ¿Vale? Listo. Y por ejemplo, si en un ejercicio te dicen, tengo, no sé, un calentador de agua que a las 2 de la mañana tenía la temperatura del agua a 25 grados Celsius y a las 2:05 ha alcanzado a evaporar todo el agua que tenía, ahí te están hablando entonces de un régimen transitorio. ¿Por qué? Porque te están hablando de tiempo, de cambios en el tiempo y la temperatura. ¿Vale? Ingeniero, disculpe una pregunta. Las Sí. dos primeras ecuaciones, o sea, abarcan son a los materiales anisotrópicos, por así decirlo. La primera abarca material anisotrópico y la segunda a un material isotrópico. Isotrópico, ok. Cuando hay conductividad variable estamos hablando de un material anisotrópico. Y cuando hay una conductividad constante estamos hablando de un material isotrópico. Y del material isotrópico se puede derivar estas expresiones. Ahora, de la conductividad variable se puede hacer exactamente la misma variación. Pero como ya les dije, normalmente los materiales, la mayoría de los materiales son isotrópicos. Me avisan cuando pueda continuar. Ya, ingeniero, continúe. Perfecto. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para un cilindro. Es decir, cambiamos de coordenadas. Ya no estamos hablando en coordenadas rectangulares, sino coordenadas cilíndricas. Tenemos el mismo planteamiento del balance de energía, pero esta vez el modelo diferencial es en forma cilíndrica. Es decir, como una especie de anillo, donde hay un radio inferior y un radio superior. El radio inferior es de radio R y el radio superior es de radio R más delta de R. Es decir, el espesor de nuestro elemento diferencial es delta de R. ¿Claro eso? Sí, ingeniero, solamente va a cambiar, o sea, es como si escribiéramos lo mismo, pero en función del radio. En función del radio. Mire que tenemos el mismo balance de energía, ¿cierto? Al tener el mismo balance de energía, también hacemos el mismo, la misma evaluación energética del cambio de la energía en función del tiempo, donde tenemos la masa, donde tenemos el calor específico y donde tenemos las temperaturas. Esto es exactamente lo mismo. También tenemos, si tenemos energía generada, calor generado, en este caso, el calor generado va por el calor generado en función del volumen por el volumen del elemento. ¿Qué cambia aquí? ¿Cómo se calcula el volumen del elemento? Ya el volumen del elemento no va a ser área por delta de X, sino área por delta de R, el espesor del área diferencial o del anillo diferencial que tenemos. ¿Vale? Y esto nos lleva a una forma o una ecuación de balance de energía de esta forma. Nuevamente, si dividimos todo entre el área por delta de R, nos queda una expresión diferencial. Hallamos la manera derivable y finalmente llegamos a una expresión en función del radio. ¿Vale? Muchachos, creo que hubo un error de transcripción en el anterior. Sí. Aquí no va un menos. O sí. Ah, no, sí iba un menos. No, perdón. Fue error mío. No, sí iba un menos.
Vale para embolar lo que acabo de decir. Omitan lo que acabo de decir. Y llegamos a esta forma diferencial. Exactamente lo mismo que hicimos para una pared plana, pero esta vez con un elemento diferencial cilíndrico. ¿Vale? ¿O no vale? Hola, hola, hola. Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, sonido. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás loco, tío? Les dejo el espacio para que copien este aspecto. Vale. Y entonces, así como lo hicimos para una pared plana, también tenemos una expresión de conductividad variable para un cilindro y una conductividad constante para un cilindro. Tenemos estas expresiones y la conductividad constante, a partir de esta, puede derivarse las mismas formas que en el modelo anterior. El régimen estacionario, es decir, cuando no hay cambios de la temperatura en el tiempo; régimen transitorio sin generación de calor, cuando sí hay cambios de la temperatura en función del tiempo; y en régimen estacionario sin generación de calor. Pam. Como yo preví que para esta hora iba a ser un poco fastidioso seguir viendo tantos diferenciales, me evité colocar todo lo anterior para las coordenadas cilíndricas y de una pasamos a la solución, a la presentación de las ecuaciones diferenciales resueltas en la cilíndrica. ¿Puedo pasar a la siguiente? No. Un momento, ingeniero. Espera, ingeniero. Vale. Copian lento, vale. Ingeniero, ya está en la 9ª hora de clase y ya la mano está cansada. Copian muy lento. No. Yo también llevo... Yo estoy de corrido desde las 9 de la mañana hasta ahora. El único espacio que tuve fue en la hora del almuerzo. Bueno, nosotros ni eso tuvimos que almorzar con el computador al lado. ¿Qué va? ¿En serio? Yo pues particularmente no he cenado, esperando terminar. Ah, sí, yo tampoco he cenado. Profe, pero Ingeniero, una preguntita, ya esperando que los compañeros terminen desde de las copiar. 12. Sí, señor. ¿Tienes que desde las 12? Viendo clases desde las 12. ¿De la me he parado tarde? aquí, de mediodía. Por eso, yo estoy desde las 9, yo no me he parado desde las 9 de la mañana. En mi vida había visto tanta clase así, pegada una tras de la otra. Ingeniero, una pregunta, espera que los compañeros terminen de copiar. ¿Usted se acuerda que usted había dicho que
como las clases son con el mismo link, quedan ahí sincrónicas con el calendario del correo, ¿cierto? De No son, Google. sí, o sea, no son con el mismo link. Yo siempre... No, o sea, me refiero a que están sincronizadas ya. Sí, ok. Sí. Sí. Usted había dicho que cada vez que se determinara una clase, a lo que se cargara y eso, aparecía ahí mismo donde estaba el link de la clase. Correcto. Pero estuve buscando ahí mismo en ese calendario y no me da la opción como de ver la clase, y después vi que usted la subió, pero quería también saber cómo hacía eso. Yo sé por qué es eso. Esa vaina pide permiso. Yo sé es por eso. Eso ocurre porque ustedes están accediendo desde su correo personal y eso tiene una restricción propia de la institución. ¿Vale? Por eso no los dejan. Ya. Si lo hicieran desde su correo institucional, los dejaría ver sin ningún problema, porque ahí de una queda guardado en su calendario. Por eso es que les pide permiso. No, porque es que como todas las clases y los links los tengo en el correo personal. Pero, por cierto, acuérdense que desde la otra semana, correo institucional, y no se le pilla dos. Ingeniero, lo que pasa es que usted, la sincronización, lo que pasa es que yo cuando ingresé a la universidad, ingresé con mi correo normal, pero yo ingreso a las clases con mi correo institucional. Lo que pasa es que los links y eso están configurados ya en el correo. Sí, eso lo entiendo, pero a partir de la otra semana, acuérdense del correo que yo envié al comienzo, a partir de la otra semana todo será a partir del correo institucional. Si no han diligenciado esa cuestión, ¿No será mejor hacer una encuesta? ¿Hacer una encuesta de qué? Y se anotan todos los correos. Es que ya la hice. Sí, él la hizo al principio de la primera clase. Ni la primera clase, el fin de semana. El fin de semana antes de empezar el curso. Yo no llené esa vaina. El fin de semana antes de empezar el curso ya ustedes tienen eso en su correo. O sea que usted la otra semana ya empieza a mandar desde allá, de los que le diligencian. Sin piedad. El que no lo diligenció. Ay, ¿dónde está esa vaina? Menos mal. Terrible. Terrible. El tema es... Lo reconozco. Peter, lo reconozco. Sin embargo, usted las va a seguir subiendo a Cintia. Sí, claro, sí. Las otras dos. Sin ningún problema. Bueno, listo, vale. ¿Ya puedo proceder? ¿Ya puedo pasar la diapositiva? Sí, ingeniero, paso. Estas son las formas finales para las coordenadas cilíndricas, para evitarnos tanto parafernalia y tanto parapeto. Ingeniero, ¿puede regresarse un momentico a las planas y le tomo un screenshot? Es que no los terminé de copiar, entonces para tomarlo en screenshot. A las paredes planas. Sí. Bueno, dame un momento, deja que la gente copie esto y ya me devuelvo, ¿vale? Lo reconozco.
Ya puedo pasar al de la pared plana para que el compañero le tome la captura. Buenos días, ingeniero. ¿Puedo? ¿Ya? ¿No? Sí, no. Ya, por un momentico. Que se nos está acabando el tiempo y quería poner unos ejemplos de esto. Ya pasaron las capturas a WhatsApp. Tómenle captura, vean la grabación. Ahora más fácil, ingeniero, va a ser la diapositiva. No, hombre. Everon, hazlo. Ay, muchas gracias. Que yo no estaba copiando. Everon. Vale, volvemos a la de la pared plana del compañero que me dijo que volviera. Sí, ingeniero, gracias. No estoy mal. Ah, bueno. Ahora, esto que está aquí es una forma general. Es una forma general para establecer o plantear la ecuación diferencial para los tres sistemas, donde n, ¿cierto?, es igual a 0 si estamos hablando de una pared plana, n es igual a 1 para un cilindro y n es igual a 2 para una esfera. En pared plana se debe reemplazar la variable r por x. O sea, donde esté r se reemplaza x. Si se dan cuenta, cuando ponemos, por ejemplo, 0, 1 sobre r a la 0, eso da 1. Aquí da 1 y queda la expresión que teníamos de la pared plana. Y así sucesivamente, ¿vale? Puede ser una forma rápida para tomar cada uno de los Como una ecuación general. como una ecuación general, es correcto. Si mi memoria no me falla, deben venir unos ejercicios, entre muchas comillas, porque simplemente es de lógica. Bien. Alguien que lo lea. Esto es rapidito. Considera una cacerola de acero colocada sobre la parte superior de una estufa eléctrica para cocinar espagueti. La sección del fondo de la cacerola tiene una longitud de 0.4 centímetros de espesor y un diámetro de 18 centímetros. La unidad eléctrica de calentamiento en la parte superior de la estufa consume 800 watts de potencia durante el cocimiento y 80% de calor generado en el elemento del calentamiento se transfiere de manera uniforme a la cacerola. Si se supone que una conductividad térmica constante, obtenga la ecuación diferencial que la describe la variación de la temperatura en la sección del fondo de la cacerola durante la operación estacionaria. Vale, aquí, es más, la mayoría de los datos que están aquí son, mejor dicho, todos los datos que están aquí son inútiles. Porque básicamente lo que te están pidiendo es la ecuación diferencial que represente el fenómeno que está ocurriendo, ¿cierto? Entonces, primero que todo, yo hago una pregunta. ¿En qué coordenadas hay que trabajar? Eso es lo primero que tienen que aprender a definir. ¿En qué coordenadas?
En coordenadas cartesianas, en rectangulares. Sí, yo lo veo así. ¿Y por qué? Sí, Cuéntame. ingeniero. Porque solamente nos piden analizar el fondo de la cacerola. Sí, pero la Es como cacerola... una Pregunto, pared Yo creo que plana sería redonda. cilíndrica, ingeniero. pregunto porque la cacerola tiene una forma de cilindro. ¿Por qué sería pared plana? Cilíndrica, digo que es cilíndrica porque es circular en el fondo. Ingeniero, porque el espesor es mucho menor al área, ¿no? Correcto. El espesor es mucho menor al área. O sea que la transferencia de calor no va a ser de forma radial, ¿cierto? Va a ser en forma desde una cara del fondo hacia la otra cara del fondo, ¿o no? Sí, señor. Es decir, podemos decir que la parte de abajo es así, una placa así, más o menos, vista desde el lado, ¿o no? La transferencia de calor desde el centro hacia acá, como tienen un área, un espesor muy pequeño, el área de transferencia de calor es muy pequeña. Por lo tanto, ya de entrada tenemos que descargar las cilíndricas. Esto es una pared plana. Aunque técnicamente no es una pared, pero ustedes me entienden, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. ingeniero. Bueno, esto es muy sencillo. Utilizamos la fórmula general de la ecuación diferencial utilizando la conductividad constante. ¿Me la dictan, por favor? La segunda derivada de la temperatura con respecto... Era así, con respecto a x cuadrado, ¿cierto? Sí, ingeniero. Sí, de x cuadrado más la generación de calor sobre k. Sobre k. Y eso Igual es a 1 sobre la difusividad, a 1 sobre el la dt de la difusividad. temperatura. Uy, perdón, me devolví sin querer. Me cambié de página. El dt de la temperatura con respecto El espesor. Ah, tiempo. Esta no es segunda derivada, sí es segunda derivada, ¿no? No, es una sola. Ah, bueno, vale. Perfecto. Vale, entonces empecemos a descartar. ¿Hay generación de calor? No hay, ingeniero. No hay. Generación de calor. Perfecto. ¿Hay cambios a lo largo del tiempo? Estacionario. Es estacionario. No, es estacionario. Perfecto. Quiere decir que la ecuación diferencial que representa este modelo es esta que tenemos aquí. Listo, terminó el ejercicio. Breve. Profe, y así va a ser los quiz también. No. Esto es, por así decirlo, un mocho de un ejercicio. Porque aquí estamos simplemente partiendo para poder definir a qué caso nos vamos a enfrentar, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo no quiero ser como los papás de antes que cogían y los tiraban a la piscina con toda la información de una sin darles algo, sin poder que supieran medio algo antes de nadar. Entonces aquí vamos poco a poco. Yo primero les doy los parte por parte para que sepan identificar cada una de las partes y después ya si nos vamos a un todo para la piscina. ¿Vale? ¿Aprendes o te mueres? Correcto. Vamos para el segundo ejemplo. También funciona exactamente de la misma manera. ¿Alguien que lo lea? Ingeniero, se ve muy pequeño. Terrible. Se usa un calentador de resistencia de alambre de 2 kilowatts con conductividad térmica de 15, diámetro de 0.4 centímetros, longitud de 50 centímetros, para calentar agua al sumergirlo en ella, suponiendo que la variación de la conductividad térmica del alambre con la temperatura es despreciable. Obtenga la ecuación diferencial que describe la variación de la temperatura en el alambre durante la operación estacionaria. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? ¿En qué coordenadas primero tenemos que hablar?
¿qué quiere hacer el calentador? Calentar el agua, ¿no? Y miren la forma del calentador. Cilíndrica, ingeniero. Es cilíndrico. Cilíndrica. ¿Cómo va a transferir calor? Con la misma forma con la que él tiene, ¿cierto? Es decir, que va a haber una variación de la temperatura radial. Si hay una variación de la temperatura radial, ¿qué hay que hacer? ¿Qué coordenadas hay que usar aquí? Cilíndrica. Cilíndricas. Cilíndrica. Entonces partimos de la expresión de coordenadas cilíndricas. ¿Me la dan, por favor? ¿Derivada de qué con qué? No me acuerdo. ¿No era 1 sobre R por la primera derivada de qué? Sí, ingeniero, primero es 1 sobre R. Por R, ¿no? R, no X. Ah, claro. Así, ¿cierto? Sí, ingeniero. Sobre K. Aquí hay un más. 1 sobre la difusividad. Multiplica la variación de la temperatura con respecto al tiempo. Así, ¿no? Sí, señor. Perfecto. ¿Hay cambios a lo largo del tiempo? Es decir, ¿es de régimen transitorio o de régimen estacionario? Estacionario. Perfecto. Entonces, se elimina el factor tiempo. ¿Y hay calor generado o no hay calor generado? Sí, hay generación, ingeniero. Sí, porque Sí, hablamos de una resistencia. Correcto. Entonces, la forma final de la ecuación diferencial debe ser siguiente. R de T de R más sobre K igual a 0. ¿Bien? ¿Mal? Bien. Sí, ingeniero, vamos bien. Perfecto. Y vamos a hacer el último ya para poder pasar lista e irnos a cenar todos, que yo sé que todos tenemos hambre. Alguien, por favor, que lo lea. Parte de nuestro. No es necesario que antojes, María. Alguien que lo lea. Rápido, para irnos rápido. Una esfera metálica de radio R se calienta en un horno hasta una temperatura de 600 grados Fahrenheit en toda ella. Y a continuación se le extrae del horno y se le deja enfriar en el aire ambiental hasta infinito 75 grados Fahrenheit por convección y radiación. Se sabe que la conductividad térmica del material de la bola varía en forma lineal con la temperatura, suponiendo que la bola se enfríe uniformemente partiendo de toda la superficie exterior. Obtenga la ecuación diferencial que describe la variación de la temperatura en la esfera durante el enfriamiento. Vale. Perfecto. Tenemos una esfera que se está enfriando. Entonces, obviamente, ¿qué coordenadas hay que usar? De esfera. Esférico. Obviamente. Esférico. 1 sobre R cuadrado que multiplica por el diferencial con respecto a R. ¿De qué? Era R cuadrado. Sí, es la misma de la cilíndrica, solo que es con Sí, R cuadrado. R cuadrado de T de R. Más la energía generada sobre K igual a 1 sobre la difusividad por dt, el cambio de la temperatura con respecto al tiempo. Bien, ¿tenemos energía generada? No. ¿Y tenemos cambio de temperatura en función del tiempo?
Sí. Sí, Correcto. porque está perdiendo calor, ¿no? Correcto, se está enfriando. Es decir que 1 sobre R cuadrado por la derivada con respecto al radio de R cuadrado por la derivada de la temperatura con respecto al radio, y eso es igual a 1 sobre la difusividad por el cambio de la temperatura con respecto al tiempo. Entonces aquí tenemos la ecuación diferencial que representa a este fenómeno. Espectacular, ¿no? Profe, y ahí solo sería reemplazar datos y solucionar. Qué esperanza. No. Ah, ya, listo. Vaya haciéndome la idea. Hay que resolver la ecuación diferencial y hay que resolver las condiciones de frontera. Nítido. La próxima clase hay que resolver las condiciones. Nos vamos a dedicar a resolver las condiciones de frontera. Pocas palabras, vamos a dar ecuaciones diferenciales. No, las condiciones de frontera no son ecuaciones diferenciales. Las condiciones de frontera simplemente son condiciones de frontera. Decir qué es qué hay de un lado, qué hay del otro. Y ya después sí nos metemos de lleno a la resolución de ejercicios unidimensionales. Ahí quedaría casi igual que en la del horno, ingeniero, ¿no? Que la del horno, el anterior. No. Sí, no saldría por conducción de la esfera y después hacia el exterior como radiación y conducción. Ah, ok, sí. Conducción por la esfera y después radiación. Sí, toda la razón. Toda la razón. Bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. 1 hora y 58 minutos de clase. Medidito. 2 minutos para llamar lista.